¿Realmente la guerra fue por un trono? ¿O había fuerzas ocultas moviendo los hilos? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate hasta el final. Aunque la versión oficial dice que la Guerra de los 100 años comenzó por disputas dinásticas, historiadores y conspiracioncitas han propuesto teorías mucho más intrigantes. Algunos creen que Inglaterra y Francia no luchaban solo por coronas, sino por el control secreto del comercio europeo de lana y vino, y que los reyes usaban la guerra como excusa para enriquecerse. Otros sugieren que banqueros italianos financiaban ambos bandos, manipulando ejércitos y campañas para asegurar préstamos y ganancias, convirtiendo la guerra en un experimento económico. Hay hipótesis más místicas, profecías que indicaban victorias o derrotas, y eventos climáticos extraños que alteraron cosechas y estrategias militares, interpretados por algunos como señales del destino. La figura de Juana de Arco también alimenta teorías. ¿Fue guiada por Dios, como dice la historia, o utilizada como herramienta política para unir a Francia y consolidar el poder del delfín Carlos? Algunos señalan que su captura y quema fueron planeadas para silenciar secretos incómodos sobre alianzas ocultas y traiciones. Incluso hay leyendas que afirman que los reyes tenían conocimiento de armas secretas o tácticas experimentales, utilizando la guerra como laboratorio para probar innovaciones que cambiarían la guerra moderna. Durante más de un siglo, conspiraciones y rumores crecieron entre la población. Nobles que traicionaban por oro, campesinos que sabían más de lo que los reyes imaginaban, y mensajeros que transmitían noticias falsas para manipular decisiones. La historia oficial podría ser solo la versión que querían que creyéramos, mientras el verdadero motivo quedó oculto entre documentos perdidos, cartas secretas y pactos nunca revelados. La Guerra de los 100 años fue un conflicto de sangre y estrategia, pero también un misterio envuelto en enigmas. Y aquí está la pregunta que puede volarte la cabeza. ¿Y si todo lo que aprendimos sobre la guerra fue solo la punta del iceberg, y la verdadera historia de Europa estuvo siempre en manos de conspiradores invisibles? Comenta abajo tu teoría favorita y cuéntanos qué parte te dejó más impactado. La valentía de Juana de Arco, las batallas épicas o los secretos que nadie te contó hasta ahora. No olvides suscribirte Mulibotimpo para más videos sobre la Edad Media, misterios históricos y guerras épicas. ¿Quién ganaría la primera gran batalla? ¿Podía un ejército pequeño derrotar a uno colosal? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate hasta el final. En 1337 la guerra estalló como tormenta. Inglaterra, liderada por Eduardo III, desembarcó en suelo francés con un ejército más disciplinado y con un arma secreta: los arqueros de largo alcance. En 1346, en Crecy, los franceses cargaron una y otra vez, pero sus caballeros fueron derribados por una lluvia de flechas. La derrota fue devastadora, y el prestigio de la caballería francesa quedó manchado. Poco después, en Poitiers, la humillación fue mayor. El propio rey Juan II fue capturado, dejando a Francia sin monarca y al borde del colapso. Inglaterra parecía invencible, conquistando Calais y controlando rutas comerciales vitales. Pero la guerra no había terminado. En el corazón de Francia surgió una figura inesperada: Juana de Arco. Esta joven campesina afirmó escuchar voces divinas que le ordenaban salvar a Francia. Su llegada cambió la moral de un país abatido. Con apenas 17 años, encabezó el ejército y liberó Orleans en 1429, una de las victorias más emocionantes de la Edad Media. Su valor permitió que el delfín Carlos fuera coronado rey en Reims, fortaleciendo la causa francesa. Sin embargo, la guerra continuó con ferocidad. Saqueos, incendios, traiciones y alianzas cambiantes. El conflicto fue una serie de campañas, treguas rotas y contraataques. Finalmente, en 1453, en Castillón, los franceses usaron artillería pesada para derrotar a los ingleses.
La batalla marcó el fin de la era de los caballeros y el comienzo del dominio de la pólvora. Inglaterra perdió casi todos sus territorios en Francia, excepto Calais. Después de más de 100 años de sangre, Europa había cambiado para siempre. Y tú, si hubieras sido un soldado en Crecy o un arquero en Poitiers, ¿qué habrías sentido al saber que tu flecha podía cambiar el destino de un continente? ¿Sabías que la Guerra de los 100 años duró más de un siglo? ¿Crees que fue solo por un trono o hubo conspiraciones ocultas? ¿Sabías que el conflicto surgió por quien heredaría el trono de Francia? ¿Podría una mujer gobernar un reino en guerra? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate hasta el final. La Guerra de los 100 años no nació en el campo de batalla, sino en la sangre real y en leyes que dividían el destino de Europa. A principios del siglo XIV, el rey Carlos IV de Francia murió sin heredero varón. Su muerte desencadenó un problema dinástico enorme. Según la ley sálica, las mujeres no podían heredar el trono, pero Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia por línea materna, reclamó que su sangre le daba derecho legítimo a ser rey de Francia. La nobleza francesa temía la idea de ser gobernada por un monarca extranjero y eligió a Felipe VI de Valois, primo del difunto rey, como nuevo soberano. Inglaterra vio esto como una ofensa y una amenaza directa a sus intereses. El conflicto no se trataba solo de coronas. Inglaterra y Francia competían por el control de territorios estratégicos como Gascuña y Normandía, vitales para el comercio de lana y vino. La economía inglesa dependía de exportar lanas a los telares flamencos, y Francia podía estrangular ese comercio en cualquier momento. A esto se sumaron tensiones por alianzas con Flandes y Escocia, revueltas campesinas, hambrunas, impuestos abusivos y un continente que apenas se recuperaba de la peste. Todo era un barril de pólvora listo para explotar. El resultado, en 1337, Eduardo III desafió abiertamente a Felipe VI y reclamó el título de rey de Francia, iniciando un conflicto que duraría más de un siglo. No era solo una guerra de caballeros y reyes, era el nacimiento de dos naciones que se definían frente a frente, Inglaterra y Francia, forjando sus identidades en el fuego del combate. Y aquí surge la gran pregunta: ¿fue realmente un conflicto inevitable? ¿O pudo haberse evitado con un solo gesto diplomático? ¿Valió la pena un siglo de guerra? ¿Cuántas generaciones crecieron sin conocer la paz? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate hasta el final. Cuando el último disparo de cañón resonó en 1453, Europa ya no era la misma. Francia emergió devastada pero fortalecida. El poder real creció, la nobleza fue domesticada y el sentimiento de pertenencia nacional se consolidó. El pueblo francés comenzó a verse no solo como súbditos de un señor feudal, sino como parte de un mismo reino. Inglaterra, en cambio, quedó exhausta, con su economía tambaleando y sumida en la Guerra de las Dos Rosas, una guerra civil que enfrentó a las casas de York y Lancaster. La Guerra de los 100 años también aceleró la transformación militar. Las armaduras pesadas y la caballería gloriosa dejaron paso a ejércitos permanentes, mercenarios y armas de fuego. Los castillos que habían sido fortalezas impenetrables se volvieron vulnerables ante la artillería. La guerra también tuvo un costo humano incalculable. Millones murieron en combate, por hambre o por la peste negra que arrasó Europa en medio del conflicto. Aldeas fueron arrasadas, cosechas destruidas y regiones enteras quedaron despobladas. Sin embargo, de esa destrucción surgieron cambios que dieron paso al Renacimiento. El comercio resurgió, las ciudades crecieron y nuevas ideas empezaron a circular, sembrando las bases del mundo moderno. La identidad de Francia y de Inglaterra se forjó en este fuego prolongado. Francia emergió como una monarquía centralizada y poderosa, mientras Inglaterra se volcó hacia el mar, preparando su futuro como potencia naval. El conflicto también dejó lecciones sobre la diplomacia.
la propaganda y el poder de la fe para movilizar ejércitos enteros. Y mientras el polvo se asentaba sobre los campos de batalla, quedaba una pregunta inquietante. ¿Fue realmente necesaria esta guerra para crear el mundo que conocemos? ¿O fue el capricho de unos pocos reyes lo que condenó a Europa a un siglo de sufrimiento?